Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos. Como bien sabéis, bueno, vamos a presentar otro libro más de la colección Páginas de Memoria Viva, ya sería el octavo, y lo vamos a hacer de la mano de nuestra amiga Carmen. La presentación va a ser del barrio del Puente, va a ser la crónica de una cuadrilla, y la autora, como bien sabéis, es Carmen, como os he dicho, una historiadora, una gran amiga. Desde luego, desde que estoy en el ayuntamiento, pues yo a Carmen no la conocía más que de oídas, ¿no? Y para mí ha sido todo un descubrimiento. Es una gran mujer, una luchadora nata, y que hemos tenido muchas conversaciones sociales, políticas, pero muy bien. Para mí, muy enriquecedoras. Y no tengo más que palabras de agradecimiento. Cuando me planteó la presentación de este libro, la verdad que para mí pues me resultó muy interesante, y desde el primer momento le dije: adelante, Carmen, tienes el apoyo del ayuntamiento a hablar de todo un barrio y el desarrollo que llegó el Puente, porque claro, el Puente, pues los que más años tenéis, pues ya sabéis que empezaron con 4 casas, pero el desarrollo definitivo fue con las casas baratas y todo lo que conllevó esa política de vivienda, ¿no?, que hubo en esos años. Y sin más, tampoco quiero alargarme más, volver a darle las gracias a Carmen por esta oportunidad que nos da el pueblo por escribir sobre el barrio del Puente, y que también estamos trabajando en algún otro proyecto. La tengo ahí trabajando a tope con otros proyectos que veremos a final de año. Saldrá a la luz otro libro, el libro del Ribadedra, los 100 años de Ribadedra, que por supuesto Carmen pues ahí se lo está currando mucho. Muchas gracias, Carmen. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por venir a la presentación de un libro. Os podéis imaginar que en las presentaciones de los libros solemos acudir muy poquita gente. Incluso poniendo aperitivo acudimos poquita gente. Ojalá que de verdad las personas que estáis aquí hoy pues os comprometáis a leer esta pequeña crónica. Eso es lo que a mí más me gustaría de esta presentación, de este rato que vamos a pasar juntos. Por lo tanto, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias, Manuel, por tus bellísimas palabras, que sé que reflejan tus sentimientos. Sé que Manuel dice que habla poco, es verdad, le gusta hablar poco, pero es verdad que cuando habla lo hace con mucha sinceridad, y yo le creo. Le creo profundamente, y agradecerle el que haya apostado por la publicación de esta crónica. Por lo tanto, creo que debemos de estar todas las personas contentas de que haya habido este libro que forma parte de la colección. Cuando empecé a hablar con mi cuadrilla, con mis amigas y mis amigos, siempre he tenido aquello de: somos la cuadrilla que hemos vivido la mitad del siglo pasado, la mitad. Los primeros que nacieron de esta cuadrilla nacieron en el 49. Por lo tanto, las más jóvenes ya sabéis que somos la Luchi, la Calle y yo, que se nota enseguida, que nacimos en el 53. Es decir, esa diferencia de edad. Por lo tanto, hemos vivido la mitad del siglo pasado y hemos vivido la cuarta parte de este siglo. Seguramente llegaremos también a la mitad, que menos, ¿no? Habiendo nacido en el Puente. Habiendo nacido en el Puente, unos poquitos, 4 chicas y 5 chicos. Y después se nos sumaron una serie de otros amigos y otras amigas. Pero se hicieron amigas un poquito más tarde, porque tuvieron que abandonar sus casas por el proyecto que sabéis, aquella obra que se hizo de derruir unas viviendas que estaban en el barrio de la Virgen, debajo de la Peña, y que esas familias, con sus hijos, fueron trasladados al barrio de nueva creación que era el Puente, que, como ha dicho Manuel, pues a principios del siglo había 4 casas. Antes de los años 50, en torno a los 40-50, no llegaban a 50 familias las que habitaban en el Puente.
Y fue precisamente en estos años, ya en la entrada de la década de los 60, cuando el barrio, que hoy llamaría cualquier arquitecto urbanista, llamaría el ensanche del pueblo, ¿no? Es decir, la primera zona que ensancha la población de Andosilla es hacia el puente, y lo hace ya planificadamente, es decir, se planifican las casas baratas, se planifica también toda la avenida del Porvenir. Por eso las que nacimos ahí en la calle del Porvenir, pues esperaban mucho de la gente que iba a estar allá, porque si no, no se le pone del Porvenir. Es decir, identifica bien lo que se esperaba, ¿no?, de ese barrio. Y luego ya vino el barrio de San Sebastián, que conocéis, y el resto de las viviendas que se han ido haciendo. Es decir, es la gran extensión de la villa de Andosilla en el puente. Como decía al principio, empecé a dar las vueltas para escribir esta cuadrilla, que tiene medio siglo del siglo pasado y un cuarto de este, y necesitaba cómo yo podía hablar más allá de cuáles eran nuestras relaciones personales, de las crías y los críos, cómo nos juntábamos, qué hacíamos, y tuve que recurrir precisamente a buscar por qué se forman las cuadrillas, qué identidades buscan, qué es lo que les une, qué es lo que les hace compartir sus ideales o sus conversaciones, sus juegos. Y efectivamente una era el puente. El puente nos identificaba porque nos sentíamos muy fuertes allí, muy libres. Es decir, teníamos muy claro que el río Ega, era una especie de frontera. Es decir, por eso me vino también a la memoria el buen libro sobre la historia de Andosilla, dirigido a esa obra de historia, por Francisco Miranda. El otro día nos la recordaba Maricer. Sería bueno que lo leyeseis también. Es decir, Andosilla es una población de frontera, ha sido una población de frontera. Pues nuestra frontera también era Lega. De Lega nosotros éramos los dueños, los que más sabíamos del río éramos los del puente. Pero no solamente de lo que corría por el río, las madrillas, los barbos, alguna trucha, aquellos tangrejos tan ricos que nos hacían después las madres con un poco de tomate y todo aquello. Las amigas y los amigos del puente dominábamos el río mejor que nadie del resto de la población de Andosilla. También, aquí no las chicas, pero sí los chicos dominaban las orillas. En las orillas solía haber pajarillos, ya sabéis, ¿no? Y entonces ellos también dominaban ese juego entre juego y caza, de lograr algunos pajarillos para pues tener después un buen almuerzo y poder compartir. Esas experiencias que nos daban de fortaleza es una de los, desde mi punto de vista, es una de las cuestiones que une a la cuadrilla, es decir, la identidad con el barrio. Y la otra, que importante también, muy importante para que esa cuadrilla tenga ese espíritu de convivencia, era también nuestra clase social. Éramos hijas e hijos de padres trabajadores, agricultores en su mayoría, pero también había algunos progenitores de la cuadrilla que tenían otros oficios, por ejemplo, la industria o electricistas, etcétera. Es decir, pero éramos hijos de trabajadores. La clase social también nos identificaba dentro de la cuadrilla. Todos éramos iguales, ¿no? Es decir, íbamos por las casas y, si recordáis, nos parecían las casas, eran similares, parecidas, ¿no? Si nos daban de merendar, pues las meriendas también eran parecidas, ¿no? Solía ser un currusco de pan con algo, poco más. Y la otra cuestión que desde mi punto de vista también nos unía como cuadrilla era nuestra identificación. Sabíamos bien que, aunque tuviésemos otras relaciones, pero nosotros éramos los amigos y las amigas. ¿Cuáles eran también los otros puntos de encuentro? O el otro punto de encuentro, además de nuestra fortaleza en el puente. El otro punto era el conocer que el puente los puentes sirven para unir orillas. Siempre los puentes se unen orillas. Y nosotros eso desde la cuadrilla creo que lo hemos tenido muy claro. El otro punto de encuentro, indudablemente, era la escuela. Allí nos juntábamos con más niñas y más niños del pueblo. También era verdad. Pero el núcleo seguía siendo el del puente.
el tener el barrio del Puente, pero también la educación hace que el sentido de cuadrilla, de pertenencia a esa cuadrilla, nos diese esa identidad que teníamos. Uniendo estas circunstancias, después necesité recurrir a algo más, es decir, qué contexto político o económico o cómo se vivía en aquellos momentos, y por eso tuve que recurrir también al archivo, al magnífico, no me cansaré de decirlo, archivo municipal de Andosilla, un archivo de una categoría extraordinaria. Y allí una de las cosas que me parecieron interesantes es recurrir y dar a conocer los bandos que modelaban de alguna manera la vida del pueblo. Aquellos bandos que podían anunciar desde que iba a haber corte del agua, después de que tuvimos el saneamiento en el año 1964, hasta que se iban a vender sardinas y a qué precios se iban a vender. Aquellos bandos que en una situación como la que vivíamos en aquellos momentos de nuestra infancia todavía, porque el libro tiene un ordenamiento cronológico, ¿no? Aquellos bandos nos venían a modelar el tipo de vida que el nacionalcatolicismo pretendía de la sociedad. Entonces ordenaba hasta cómo debían de desarrollarse aquellas fiestas de enero que tanto disfrutábamos la gente del pueblo, porque eran las fiestas íntimas, las fiestas pequeñas, donde estábamos solamente los del pueblo y alguno más, pero que nos hacía también tener esas relaciones más íntimas, donde, bueno, pues los chicos y las chicas teníamos más atrevimiento entre nosotros, ¿no? Cuando ya empezábamos a despertar nuestras relaciones ya más afectivas, y veíamos cómo a las chicas, pues los chicos mayores nos buscaban más, los mayores de nuestra cuadrilla, claro, para podernos llevar al baile, ¿no? Que era lo que había en el invierno. Y aquellos bandos, como decía, ordenaban también cómo iban a ser las fiestas. Para ello, llamaban a los hombres casados de manera que fuesen ellos los que garantizasen que en las fiestas se cumpliese una normativa, varias normativas, pero una importante, desde luego una de las importantes era la seguridad, pero otra de las importantes era la moral. Es decir, aquellas vedetes que venían al bar del Rosalío, si recordáis, los que estamos aquí desde luego que os veo, era así, y entonces había que trasladar al gobernador civil, había que trasladarle quiénes iban a ser las cantantes, quién iba a ser el grupo musical, y el gobernador respondía al ayuntamiento diciendo qué tipo de vestidos y qué formas debían de llevar aquellas vedetes y cuáles eran las canciones que podían ser cantadas o no. Esto no cambió hasta mucho más tarde, hasta el año ya aprobada la Constitución. Todavía vemos en los años 80 bandos donde se vuelve a llamar a los hombres casados para regular aquellos bailes, aquellas canciones, etcétera, ¿no? aquellos conciertos. Algo ocurrió porque al día siguiente de convocar a los hombres casados, el ayuntamiento vuelve a sacar otro bando diciendo que convoca al pueblo, convoca a los vecinos del pueblo para ver cómo se organizaban las fiestas de enero. Ya se había aprobado la Constitución y por lo tanto estaba garantizada la igualdad entre toda la sociedad, hombres y mujeres, etcétera, y por lo tanto no se podía llamar uno solo. Todas esas situaciones las he ido viendo a través del contenido del archivo, sobre todo, ya digo, de los bandos, pero también el archivo nos ha ayudado para hacer esta crónica, para incorporar qué participación tenían las instituciones, sobre todo en el ámbito de las fiestas, que era lo que vivía nuestra cuadrilla, porque el libro se sustenta precisamente en cómo la gente de nuestra generación percibía la sociedad, cómo participaba en ella, ¿no? Y si en aquellos momentos la institución, el ayuntamiento, se preocupaba o no de que esa juventud pues tuviese participación, importase algo, había que ayudar en algo. Pues no aparece esto, pero sí que el ayuntamiento regulaba de manera importante
cómo había que, vamos, porque lo exigía el contrato de la ganadería, ¿no? El contrato a los ganaderos de las vacas, y había que sacar a concurso la compra de alfalfa, había que sacar a concurso el cerramiento de los pueblos, del pueblo con las vallas, y a eso sí que se preocupaba, ¿eh? Entonces, también la banda musical, cómo funcionaba, cuál era el presupuesto que se gastaba, y ahí comprobamos que en nuestra época pues, el sistema de decisión era prácticamente unilateral, es decir, no había debate, no había discusión, y lo que sí es cierto es que los presupuestos para las fiestas siempre se aprobaban. ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestra cuadrilla? Lo que tiene que ver con esa generación, con la generación del biberón, con nuestra cuadrilla, es precisamente que somos la generación que hemos vivido como últimos testigos de las grandes transformaciones sociales, políticas y económicas. Somos los últimos testigos que recordamos la entrada de la escuela con las imágenes del general Franco, de José Antonio, de las niñas con la Virgen. Empezábamos en octubre con el rosario y los misterios gozosos y gloriosos y todo aquello. En mayo las flores a María. Es decir, y los chicos recordamos algunas todavía cómo hacían el saludo fascista en las escaleras que ascendían a la primera planta, que era donde estaban los chicos. En esos momentos, es decir, donde estábamos, sabéis de sobra que era una enseñanza memorística, que había una sola enciclopedia, que era la Enciclopedia Álvarez, que no todas las familias podían tener aquella enciclopedia, y que, desde luego, la enseñanza era una enseñanza ideológica, quedó apartada el conocimiento. En nuestra época vivimos esa realidad. También hay que decir que, al menos nuestra experiencia, mi experiencia como alumna de la escuela, que hubo profesoras, que hubo maestras que sí realmente se preocupaban porque las chicas fuésemos aplicadas y aprendiésemos incluso algo más que lo que decía la Enciclopedia Álvarez. ¿Qué ocurría cuando nosotros íbamos a la escuela? Perdíamos la libertad, ya el régimen era muy disciplinario, pues lo era, es decir, dentro de las escuelas lo era. Pero también es cierto que teníamos momentos de diversión. Sabéis que, desde luego, los niveles de analfabetismo eran altísimos. Nosotros hemos vivido esa experiencia. Recordáis, algunas de vosotras y vosotros tenéis la cartilla escolar, muchos chicos ya en el mes de marzo dejaban de acudir a la escuela en nuestra generación. Yo dejaba de acudir a la escuela en el mes de marzo, y como yo, había muchas más chicas y muchos más chicos que íbamos a trabajar. Es decir, a los 12 años, a los 11 años, chicas y chicos nos incorporábamos a las labores, o bien en casa para cuidar a los hermanos menores, porque los padres estaban ambos trabajando, el padre y la madre, o porque realmente íbamos a las tareas del campo, ¿no? ¿Quién no ha echado planta de tomate entre nosotros? ¿Quién no ha echado planta de pimiento? ¿Quién no ha ido a recoger espárragos? Es decir, nuestra infancia, que transcurría entre la disciplina de la escuela y la libertad de la calle. En el momento que salíamos de la escuela, que podíamos haber sido castigadas, en alguna ocasión lo hemos sido, por habernos reído de ver el botijo que nos ponían los chicos que tenían la clase encima y lanzaban el botijo, y nosotras nos reíamos, ¿no? Y la maestra, la maestra del último curso escolar, que era Fanny Sanz, pues nos prohibía la risa. Era como imposible prohibir la risa a unas chicas a unas niñas, ¿no? Y también nos castigaban, realmente si no habíamos cumplido con las 4 obligaciones que eran los domingos, era confesar, ir a misa, comulgar y a la tarde el rosario. A las chicas que nos gustaba ir al cine, que el rosario era a la vez que el cine, y si con las 2,50 pesetas que nos habían dado de pre
pues podíamos sacar el ticket para ir al cine y además 50 céntimos para comprar a la Paula unos cacahuetes, pues íbamos al Rosario y el lunes íbamos a la última de la sección, ¿no? Es decir, este era el castigo que en aquellos momentos recibíamos. Aquello transformó en la cuadrilla el que, no sé, que sintiésemos nosotros realmente, nos sintiésemos incómodos, nos sintiésemos mal, lo olvidábamos enseguida. En cuanto salíamos a la calle, éramos libres. Pisábamos la calle y nuestra libertad total, ¿eh? Y el dominio de los del puente era desde el río Ega hasta el Alto Las Canales, pasando por el regadío, ¿eh? Desde la presa de Cárcar hasta la de San Adrián. Pero había bandos donde nos decían que los hombres debían de bañarse justo cerca del puente que vemos aquí, ¿eh? Que por cierto había una fuentilla maravillosa, no sé si recordaréis, debajo del puente, ¿eh? Bueno, pues ahí cerca es donde debían de bañarse los hombres y las mujeres debíamos de bañarnos donde había una especie de vado, o sea, se podía pasar a la altura de la fábrica de la danza, ¿eh? Las chicas y los chicos no nos enterábamos de aquellos bandos porque estábamos todo el día juntos, eso está claro, ¿no? En aquella fuentilla íbamos a recoger con botijos a la tarde, íbamos a por agua para que cuando viniesen nuestros padres el agua estuviese fresca. Y de paso solíamos poner en la carretera con aquel botijo, echábamos agua y aquella brea que era blanca del polvo con el agua se ponía negra. Y sabíamos que los animales, los burros o las mulas o los caballos se asustaban y no querían pasar, ¿eh? Y aunque nos escondíamos en aquellos carrizos que había por allá, a las orillas del río, para cuando llegábamos a casa ya habían comunicado que habíamos hecho aquello, ¿eh? La regañina solía ser tremenda. Pero es verdad que la libertad que sentíamos en los juegos, en los trenavíos, en todo aquello, nos compensaba absolutamente. Pero también es cierto que somos la última generación que compartíamos la carretera cuando íbamos y volvíamos de la escuela con las cabras que iban y venían con el pastor. A la mañana iban saliendo de los corrales y se iban uniendo. Y a la tarde, cuando volvíamos, cada cabra, fíjate que las cabras parece que tienen mala fama, ¿no? De que son rebeldes y así, pues no iban entrando, cada una en su casa, en su corral, ¿no? Y eso lo hemos compartido. Somos la última generación también, bueno, alguien mueve la cabeza porque algo habría pasado con alguna cabra, estoy segura, pero bueno, también compartíamos la carretera con el paseo de la Guardia Civil, con aquellos tricornios de charol negro que llevaban cada día y los Doberman tan negros como el charol del tricornio, y aquello sí que nos ponía en nuestro sitio, y procurábamos pasar callandito. Somos las últimas personas que hemos visto a nuestras madres, a las vecinas, llevar los baldes de agua, no solamente los cántaros, los baldes de agua en la cabeza. Somos la última generación. Somos la última generación que metíamos el dedo en el ácido tártico de la bodega cooperativa y lo chupábamos. Aquello nos debía saber buenísimo porque la lengua se nos sangraba, llegaba a sangrar, y nos subíamos a los últimos sacos que había. ¿Qué hacía la cuadrilla del biberón para tener esa relación tan íntima? Pues el lugar del puente. ¿Éramos solamente los del puente? No. En el verano venían aquellas hijas y aquellos hijos que se habían ido con sus padres. Algunos habían nacido en Andosilla y otros nacieron en la ciudad de destino de esas familias. Y cuando venían los de fuera, era nuestra gran alegría, porque nos parecían muy modernos, y es verdad, mientras las chicas aquí llevábamos nuestros honestísimos y recatadísimos bañadores, pues ellas venían en bikini, pero ellas no sabían andar en bicicleta, ni tenían mobilete, ni sabían montar en burro, ni sabían hacer sopas en el río, ni acompañar a los chicos a echar los ladrillos para que se metiesen los cangrejos, eso no sabían, pero nosotros le enseñábamos. Y entonces ya nuestra cuadrilla era una cuadrilla grande. Éramos 32, entre chicas y chicos. Abierto siempre. Santa Cruz, voy a ir rápido porque la Luchi creo que tiene que hacer todavía la leche frita, que no la ha hecho.
Luchi, Luchi, que hay que levantarse antes. Volviendo a nuestros quehaceres, cuando decía que a principios de la primavera, para allá marzo, abandonábamos la escuela para hacer trabajos, somos la generación que pasamos de esa infancia a la juventud. Ahí no hubo esa transición tan difícil que parece ahora, ¿no? Que hay, series de televisión para hablar de lo difícil que es la transición de la infancia a la juventud, que se llama adolescencia. Nuestra generación, la adolescencia, nos la saltamos. Y salimos de la fábrica o de la escuela y pasamos automáticamente, muchas de las chicas, muchas de las mujeres que hoy estamos aquí, pasamos directamente a trabajar a la fábrica, directamente. Los chicos, digo lo mismo, es decir, o bien si eran agricultores iban al campo, o si no, tenían otros oficios. En aquellos años empieza la modernidad. Somos ya la cuadrilla de la modernidad. Nos pilla mocicos, digo, en la crónica, la modernidad. Empezamos a cambiar. Empezamos, primero, desde luego, por la vestimenta. Ya los chicos lo del pantalonillo corto y esto, nada. Las chicas lo de la ropa así como flojita y sosilla, tampoco. Había que ir modernizando. Aparece el pantalón, aparecen los cigarrillos, nos vamos juntando. Los chicos, como en la infancia, estábamos a ratos juntos, pero solíamos terminar a veces a pedradas y sabéis siempre quién perdía la pelea. Y nos íbamos las chicas muy enfadadas a casa porque siempre perdíamos. Y cuando ya llegó la modernidad y bueno, ya empezábamos a entrar a los bares, pues los chicos se iban a merendar o a cenar y las chicas a pasear. Pero también somos la última generación. Y también hay anécdotas en el libro, claro. Dicen las chicas, oye, están los chicos cenando en la San Miguel, ¿queréis que vayamos a ver qué hacen? Y parece que fueron, ¿no? Fueron y los chicos, muy contentos, ¿no? Y brindan por ellas. Y bueno, pues qué bien, ¿no? Sí, brindemos por ellas, por las botellas las más bellas. Algo así, algo así. Bien, también somos la generación que íbamos a la casa del alcalde presidente de la villa, Valentín Lerga, que es el que conocimos la mayoría de las personas que estamos aquí. ¿Y qué le pedíamos al alcalde? ¿Qué se le pedía al alcalde? Vacas, ¿no? El alcalde, magnífica, por supuesto que concedía vacas, ¿no? Somos la última generación de ver cómo se engalanaban las galeras a esos amigos, a esos chicos mayores, que los amigos del biberón. Veíamos cómo los chopos del Sotillo llevaban una buena poda, cómo las galeras estaban engalanadas. Y eso fuimos haciendo después nosotros. Tuvimos cuadrillas anteriores a nosotros, es decir, la historia nos enseña que siempre hay predecesores, siempre los hay. En el ayuntamiento están las actas, de esto sí que están, cuando la cuadrilla decidía qué cuadrilla iba a matar a la novilla. Y el ayuntamiento necesitaba saber quién eran los chicos que formaban aquella cuadrilla y que iban a matar a la novilla. Y el ayuntamiento además estaba obligado por el gobernador civil a tener novilleros que estuviesen sindicalizados en el sindicato vertical, que era la organización fascista por excelencia, es decir, todo el mundo tenía que estar organizado dentro del sindicato vertical. Pues también los novilleros que venían de alguna manera a cubrir si había algún peligro, pues garantizaban que el transcurso del toreo y matanza, pues era matanza, no era una cosa, no era cualquier cosa, pues bueno, ponían orden. Nuestra cuadrilla no fue torera, los chicos no eran toreros, no había toreros. Pero toreras, toreras que dominaban el arte fantásticamente. Veréis en alguna página, bueno, pues todos los pases del toreo, es decir, las veréis una magnífica representación de las toreras de la cuadrilla del biberón. Comentaba que esas
por decir de alguna manera, esas tres grupos, esas tres procedencias de la cuadrilla del biberón, los del puente, los que vinieron a vivir al puente y las chicas y chicos que venían de las otras ciudades, de Barcelona fundamentalmente, Bilbao y alguno de Pamplona, a pasar el verano, llegó un momento en que ya éramos mayores en esa modernidad y empiezan ya en las fiestas de septiembre los piperos. Los piperos es la manera más íntima de relacionarnos las amigas con los amigos. Pero en nuestra cuadrilla hay una cosa curiosa, y es que nos queremos mucho, pero que no nos hemos casado entre nosotros, vaya, excepto una pareja. Excepto una pareja, Joaquín Terés y Marifer Echarri. ¿Ha sido eso positivo para la cuadrilla? ¿Eso ha sido también un pegamento para la cuadrilla? El tener tanta confianza, el tener tanta libertad entre nosotros con nosotros mismos, a sabiendas de que éramos amigos y de que no iba a suceder más que la capacidad de contarnos las cosas con tranquilidad, con afectividad, con cariño. Pues también. Fuimos recorriendo varios locales de Andosilla, del centro, para hacer nuestros piperos, las canciones. Los chicos dicen que las chicas les decíamos qué discos tenían que comprar. Pero a ellos también les gustaban las lentas. Lo que más les gustaban las lentas. Las lentas. Luego nosotras era la gimnasia de... Bueno, y esta cuadrilla presume, sobre todo los chicos, que eran los de la intendencia, porque la cuadrilla del biberón eran los chicos, con su blusón de flores que predominaba el verde, su bolsillo verde... y las letras pues como podían, porque las habían elaborado las madres y a veces cabía el biberón bien, otras veces había que cortar la O o la N, en fin. Entonces la ropa se hacía en casa y se compraba en casa y lo comprábamos. El otro día comentábamos lo de los comercios, ¿verdad? Nosotros íbamos a comprar con nuestras bicicletas. Hay una página que os la quiero leer antes de que terminemos de presentaros la obra. En aquellos momentos, la cuadrilla, los chicos, pues pasaban a Calahorra. Ya sabéis que nuestra relación comercial era con Calahorra. En los comercios aquí no vendían discos. Y entonces los chicos se encargaban de esto. Y tienen ellos, algunos de ellos, tienen, como una cuestión importante que descubrieron, o sea, que inauguraron el 2x1. ¿En qué consistía el 2x1? Que hoy tan frecuente y tan popular es. Compré 2 y pagué 1. Pues los del biberón parece ser que, había cierta capacidad ingeniera económica, que decía, tú entretén un poco aquí a la dependienta y ya vamos aquí haciendo un poco de recolección. Y por lo tanto, pues bueno, llegaban los discos que dicen los chicos que decíamos las chicas cuáles tenían que comprar. Fueron momentos muy bonitos los de los piperos. El pipero del Barranco, habíamos recorrido otros, pero el pipero del Barranco nos hizo ya personas mayores, ya éramos adultas, ya nuestra amistad era enorme y de confianza, la música era muy bonita. Y el pipero estaba siempre abierto a todo el mundo, a todas las personas. Era como Santa Cruz. A las mantas del biberón, venían los chicos y las chicas de cualquier otra cuadrilla y compartían siempre con nosotros lo que había, después del rancho, eso sí, claro. El rancho era el rancho. Y ya sabéis que el conejo tiene 4 patas. Y entonces era el bocado por excelencia. Y solía haber, ¿sabéis lo que se dice, no? Cucharones cuando decía, ¡hay otra pata! ¡Pum! Esta me la llevo yo. Bueno, pero las mantas del biberón siempre han estado llenas de amigos de otros lugares. ¿Por qué se produjo una situación de relación precisamente con las mujeres del otro lado del pueblo, con las amigas, con las chicas de las conejeras? Ese es un elemento que es curioso, es decir, cómo de los dos extremos del pueblo se juntan
las chicas y los chicos de la misma edad, sobre todo las chicas, los chicos no tanto quizá porque eran mayores, pero las chicas sí que se juntan con las del biberón. Y ahí estaban todas, y estábamos todas. Decía lo de los piperos y dices, ¿cómo termina la historia de los piperos? Pues termina en el puente. Por eso la referencia del puente es tan importante. Terminamos la cuadrilla del biberón con el pipero de un local que tenía Ángel María Matria, no sé si es propietario todavía, porque como es multipropietario no lo sé, pero tenía allí una bajera, un lugar, y allí terminamos la cuadrilla del biberón. Allí ya los ranchos eran fantásticos, y en esa también voy a poner otro ejemplo de la buena relación, de lo abierta que era la cuadrilla y que siempre ha sido, con unos amigos de San Sebastián, que por aquí también está una amiga que también no era de la cuadrilla del biberón, pero que participaban, eran amigos de su familia. Con aquella cuadrilla llegamos a establecer tal amistad que unas fiestas de septiembre nos trajeron unos besugos que aquello era extraordinario. Uno de los cocineros, porque cocineros sí que hay en el biberón, mira, cocineros, oye, lo hacen bastante bien, en casa no sé cómo harán, pero con las amigas y los amigos, fantástico. Y se prepararon unas buenas pochas y en la panadería del horno cooperativo nos hicieron los besugos. Aquella tarde ni el gin tonic nos ayudó a la digestión. Fue terrible. Pero ¿por qué quiero terminar aquí? Quiero terminar aquí en el pipero del puente, porque fue a partir de ese momento cuando ya los amores empiezan a asentarse, a fortalecerse. Y lo digo, lo he dicho en alguna ocasión, lo digo también, pues también en el biberón hubo como cualquier fruta, ¿no? De esas que esperas que estén siempre en su punto. Pues los hubo tempranillos, los hubo del tiempo y los hubo tardíos. Los que nos quedamos fuimos los tardíos. ¿Qué queréis que os diga? Los tardíos, pero bueno, que sí, casi siempre la fruta más esperada, la de septiembre, octubre y tal, igual es la más esperada. Terminar con esto para deciros que si hemos sido la última generación que hemos conocido esas grandes transformaciones, es decir, de una escuela de autoritarismo, de una falta de capacidad familiar de poder educar como les hubiese gustado, a tener una escuela pública, a tener unas capacidades y unas oportunidades de todas las personas, de toda la ciudadanía, a poder acceder a los estudios superiores, que hemos pasado, fuimos nosotros y hemos conocido de pagarle, ¿cómo se llama? Lo que se le pagaba al médico, la iguala, fíjate qué nombre más feo, ¿verdad? Iguala. De pagarle la iguala al médico a tener un sistema nacional de salud universal, público y gratuito, de no tener una regulación laboral, a pasar a tener una libertad sindical, a tener una protección en el empleo, a tener seguridad social, a tener pensión. Pues esas grandísimas transformaciones. Digo que nuestra generación ha sido la generación del trabajo, de la cultura del trabajo. Hemos sido las personas que nuestro único ascensor social ha sido el trabajo. Y ese ascensor social del trabajo es el que nos ha permitido que la siguiente generación, la de nuestros hijos, esos sí vayan a la universidad, esos sí puedan optar a una formación para tener una profesión que hayan elegido, que hayan aspirado o que la puedan encontrar. Es decir, ese ha sido nuestro ascensor social y eso es lo que nos ha permitido, desde luego, tener la prosperidad que hay. Es decir, el que no haya conocido esas transformaciones, es bueno que las conozca, es bueno que hablemos con la generación siguiente para decirle cómo fuimos capaces de construir esas transformaciones que hoy permite el bienestar que estamos disfrutando. Y, por cierto,
la cuadrilla del biberón, que hoy está aquí, que estamos aquí, queridas amigas, queridos amigos, es para mí el principal mensaje de esta crónica, que no es más que una crónica, es decir, hay un poquito de ficción, hay hechos reales, y hay sobre todo imágenes que nos dejó el grandísimo fotógrafo de Andosilla, el señor Iluminado, que nos cuenta la vida, nos cuenta nuestra psicología, nos cuenta nuestra cultura, nuestra forma de vestir, de cómo íbamos en fiestas sin la uniformidad del blanco y el rojo. Cada uno llevaba lo que podía, y luego ya fuimos con el pañuelico, luego ya pusimos la faja y luego ya vamos todos iguales, sin distinción. Bien, cada uno que elija lo que quiera. Pero quería leeros una pequeña, y con esto termino, unas pocas líneas en la página 42, por si me queréis seguir, para que creo que ha sido una de las enseñanzas que más nos ha movido a poder generar unas relaciones más abiertas, más comprometidas, más respetuosas, y que quizá no lo estamos transmitiendo bien a las generaciones futuras. Voy a leerlo. Las niñas y niñas de esa época somos hijas e hijos de unos padres y madres que hablaban poco de lo que les había ocurrido años atrás, pero sí del hambre, los piojos y los males que habían padecido. Somos los últimos en poder contar las vivencias de aquellos años, de lo que perdura y de lo que no. Dar testimonio de lo que sentimos en un mundo tan cerrado y en un campo tan abierto, siempre con la enseñanza y la advertencia de nuestros padres y madres de que a nosotros no nos volviera a pasar lo que les había pasado a ellos, de que la vida en casa de nuestras abuelas fuésemos a visitarlos y les contásemos lo que respetásemos lo que nos decían los mayores, que les ayudásemos, que fuéramos a sus casas para hacerles cualquier recado. Nos preocupaba que cómo se hicieron novios con aquella vida, si fue antes o después de la guerra o de la mili, de si les gustaba bailar. Eso les preguntábamos, de juntarse con los amigos para merendar, por qué lo hacían, cómo lo hacían, ¿no? Con caracoles o patorrillo, cantar algunas jotas. ¿Quién no ha oído a su padre, a su tío, a su hermano mayor cantar alguna jota? Y sobre todo el deseo de nuestros padres y de nuestras madres de que nosotros íbamos a vivir mucho mejor que ellos. Esto lo hemos oído siempre en nuestras casas. Deciros también que estoy muy orgullosa de poder compartir mi vida con todos vosotros, con mis amigas y amigos del biberón, porque siempre me acogéis con cariño y porque os quiero. Me gustaría que esta crónica, la enseñanza de esta crónica, fuera que la cuadrilla del biberón es una cuadrilla abierta y que ojalá nunca nadie le ponga puertas. Antes de terminar, sí quisiera un recuerdo para aquella amiga y aquellos amigos que ya nos pasaron el testigo, queridos amigos del biberón: María Puy Fernández, Félix Esparza, Antonio Echarri, Pachi Terés, Félix Andueza y Ángel Resano. Un abrazo y un aplauso para ellos. Ahora es el momento de que me preguntéis lo que queráis, o que comentéis lo que queráis, o que digáis lo que queráis. Este es el momento antes del vino. Lo que queráis. Podéis aportar lo que queráis, o preguntar lo que queráis. Bueno, de la delincuencia y de la cuadrilla y todo. Bueno, aquí está mi amiga Pilar, aquí está mi amiga María Ángeles. ¿Dónde está María Ángeles Echarri? María Ángeles Echarri. Pues ya se ha escondido por allí. Que digo, hola María Ángeles, que digo también que cuando os he dicho, gracias, muchísimas gracias, que lo bueno de la historia es que todo tiene precedentes y que desde luego las amigas, las chicas del puente, tuvimos también nuestras precedentes, que fueron
estas amigas, la Pilar, la María Ángeles y tantas otras, algunas también que ya os han pasado el testigo y que sabéis que lo tenéis muy presente. Y también los chicos tenéis vuestros propios también precedentes. Todos aprendemos de los que han venido antes que nosotros. Muchas gracias. Pues nada, sin más, darle las gracias a Carmen. Es un gran relato que nos ha dado, nos ha emocionado. He visto por ahí caras de emoción y de muchos sentimientos. Pregúntame algo, Manuel. Yo he nacido en otras épocas, Carmen. Como decía mi madre, que tú has nacido en el río Jordán. Tú has nacido en el río Jordán. Pero bueno, sin más, me preguntas para Carmen, pues nada, pues hasta aquí llega la presentación del libro. Y nada. El libro lo hemos vivido juntos, luego no hay poco que comentar. Poquísimo. Solo recordar esos momentos tan ricos que hoy he recordado yo. Es verdad que la vida es recuerdo, La vida realmente es el recuerdo que tenemos. Eso es la vida. La vida es lo que recordamos. La vida es lo que recordamos. Y por lo tanto, que nos sirvan esos recuerdos. Eso es lo importante, para mejorar en todo lo que podamos. Creo que es otro valor de esta cuadrilla, eso, que valoramos la amistad por encima de todo. Muy bien, Pachi, es verdad. Porque hace un tiempo en que cada uno nos hemos ido por diferentes caminos y tuvimos unos años que nos hemos paralizado, hasta que otra vez hemos vuelto. Pero eso las chicas. Porque nosotros Pero porque la mayoría está en el pueblo, y seguimos teniendo el pipero. Es verdad, es cierto, siguen teniendo el pipero y desde luego las chicas siempre estamos invitadas. No lo ha dicho Joaquín, pero es verdad. Es verdad, ¿no, Joaquín? Es así, es así, es así. Es cierto, es decir, la cuadrilla del biberón son los chicos. Cuadrilla superamos los 20. Sí, 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 sí. Y por cierto, si te acercas a una ministra. Muchas gracias, Pachi, muchas gracias. Muchas gracias. Que tengáis un buenísimo día mañana, que disfrutéis muchísimo de la romería y que, yo sé que Santa Cruz es el día de mayor fraternidad del pueblo. Y también Santa Cruz ha sido un símbolo de solidaridad. Recordarlo cuando se incendió la ermita, la solidaridad que fue capaz de mostrar Andosilla, eso le da un valor, maravilloso, ¿no? Es decir, fue una respuesta franca, una respuesta de amor, una respuesta de querer continuar con lo que más nos une. Y probablemente el día de Santa Cruz es el día donde mayor, de ese comportamiento de alegría, de compartir, de probar el rancho, de abrazar y de llorar.